noches, bienvenidos a la nueva edición de Real Estate Real, hechos reales del real estate de todos los días y bueno, cómo va cambiando el contexto, cómo va cambiando nuestra industria. Hace poquitos meses hablábamos de otras cosas, ¿no? Estábamos viviendo otro ciclo, un ciclo de compradores y hoy estamos casi instalados en un nuevo ciclo, ciclo de vendedores, con cuatro variables que imponen e impactan violentamente sobre el negocio. Número uno, se aprobó media sanción, ley bases, paquete fiscal, blanqueo. Ustedes saben que cuando hay blanqueo, mucho de ese blanqueo va a los inmuebles y esto va a generar presión sobre precios. Corolario, precios hoy deprimidos van a subir. Dos, apertura del cepo, se viene la apertura del cepo en algún momento y cuando menos lo queramos ver va a estar entre nosotros otra vez. Más acceso al dólar deriva en actividad en la industria inmobiliaria, presión sobre los precios, subida de precios. Tres, bonos activos financieros argentinos en riesgo país en baja, bonos en suba, Argentina empieza a aparecer en el mundo. Corolario, van a volver las inversiones, aunque parezca mentira, a la Argentina, inversiones de afuera. Esto más tarde que nunca va a pasar. Y esto va a ir también al real estate, que hoy está deprimido con precios de país en guerra. Otra vez, presión en los precios suba. Y cuarto, novedad de estos días, impresionante, todos estábamos pidiéndolos, llegaron los créditos hipotecarios. ¿Sí? Llegaron los créditos hipotecarios, que es el dinamizador fundamental de nuestra industria. En la versión de más actividad de créditos hipotecarios en la Argentina, que paradójicamente fue en el 2021, los créditos representaban el 5% del PBI argentino. Y en la última ventanita que tuvimos hasta el 2018 con Macri, el 0,68% del PBI. Chile, 28%. Estados Unidos, arriba del 80%. La relación del volumen que tramitan los créditos versus el PBI de cada uno de esos países. Hay una asignatura pendiente y una oportunidad impresionante y todo eso va a dinamizar nuestro negocio, nuestra industria, precios. Lo que quiero decir es que los precios van a subir, lo vengo diciendo hace un rato largo, pero he invitado para este programa, me voy a dar un gusto impresionante, hace rato lo estoy persiguiendo, es amigo de hace muchos años, ahora va a contar cuando nos conocimos, a Guillermo Oliveto. Guillermo Oliveto es una composición de consumo, es el tipo que más sabe de consumo en Argentina, pero además tiene una visión del branding, de las marcas, y una visión muy, muy certera sobre el real estate argentino. Hola Guille, bienvenido a Real Estate Real. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Qué lindo tenerte acá. No sé si querés agregar algo de quién sos. Todo el mundo te conoce, pero ¿qué haces? ¿Dónde estás parado? ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo fundé Consultor W en el año 2010. Soy licenciado en Administración de Empresas. W se dedica a la consultoría estratégica de negocios basada en data. Trabajamos siempre con información nuestra o la que nos provean las compañías, transversal en sectores. Por supuesto, hemos hecho varios proyectos de real estate, pero también trabajamos en la banca, en el sistema financiero, en consumo masivo, en petroleras, en indumentaria, belleza, o sea, una mezcla de sectores donde en definitiva siempre el punto es donde hay un consumidor o un cliente y una marca que lo necesita interpelar en el marco de un contexto y de un mercado, ¿no? ¿Cómo entender eso? Eh, Además tenemos un laboratorio de tendencias. Ese laboratorio de tendencias mira el mundo, es un equipo de gente mirando el mundo, conducido por Sila Almada, @almatrends, si lo quieren seguir en Instagram. Yo no tengo redes, digamos, lo cual es lo más cerca que se pueden acercar, que pueden acceder a muchos de los contenidos que generamos. Sí publico en La Nación cada 15 días, mi columna Pulso del Consumo los lunes, ahí sí volcamos mucha información. Y como vos bien decías, Gustavo, me acuerdo de una reunión en un programa que hicimos con Juan en finales del año pasado. Sí, me acuerdo. eh, Zona debate, ¿te acordás? Zona debate, tal cual. Recién acaba de ganar Milei y mi planteo era que si lo que Milei estaba diciendo que iba a hacer lo lograba hacer, la probabilidad de que volviese el crédito hipotecario era por lo menos para tenerla en cuenta. Me acuerdo que algunos desarrollistas
y expertos en el sector me decían, "Ah, lo vemos poco probable". Inclusive el UVA había quedado como con una imagen, en apariencia, te diría, más usada políticamente que otra cosa, digamos, porque conocemos muy pocos casos de gente que haya devuelto el crédito. Exactamente. Eh, había quedado como desgastado y qué sé yo. Y por otro lado hablaba con el sistema financiero y me decía, mirá que si baja la inflación y ocurre todo este plan que están diciendo, va a suceder. Bueno, yo creía que eso era el game changer para el 2025. Te diría que me quedé largo, digamos, porque ya empezaron a aparecer estos días, probablemente todavía caros porque el nivel de inflación es alta y demás, pero si la proyección de inflación al ritmo que viene, 2-3% para fin de año, bueno, eh, ya empieza a ser mucho más razonable, sobre todo si uno cree que el modelo va a funcionar y que se va a mantener esta estabilidad. Y por otro lado, si considerás que los bancos, que están hablando, hace muy poco apareció el CEO del Banco Galicia en el Diario de la Nación, titulando viene una revolución del crédito, y esto me lo confirman en otros bancos también. O sea, los bancos están dejando de prestarle al gobierno, que le dice no necesito más este dinero, y se están volcando a su negocio tradicional, que es prestarle a la gente. Entonces, creo que es una herramienta que el sector la va a tener en la mano muy pronto. Y para cerrar la idea, hay algo desde el punto de vista social que hemos estudiado mucho, que es que la Argentina es un país hijo, nieto, bisnieto de inmigrantes. El inmigrante arraiga cuando tiene su casa. Entonces, es un país con tradición propietaria. 75% de la gente llegó a ser dueña de su hogar en Argentina. Grande, chico, mediano, no importa. Hoy eso es 65-66%, según la última encuesta de gastos de hogares del INDEC, que tiene unos años, ya por el 18. Pero la vocación o el deseo por tener tu casa propia es mucho más grande de lo que muchos creen, con lo cual yo creo que ese mercado, Gustavo, que está a 0,2 del PBI, como bien decías, a nada, es un mercado, no te voy a decir infinito, pero grandísimo. Y los bancos están reportando en estos días que ya tienen un montón de consultas. Sí. Entonces hay mucho mercado disponible, mucha gente dispuesta a, a ceder, si querés, consumo presente por el beneficio futuro de tener tu propia casa. Eso le cambia el mindset también a la Argentina, porque en definitiva te pone a pensar de 10 años y no 10 días. Es muy valioso para el gobierno en términos electorales. Recordemos que Menem gana la reelección de 1995 con 18% de tasa de desempleo, básicamente por lo que se dio en llamar el voto cuota, y eso eran cuotas no solo de electrodomésticos, sino también, sobre todo, de departamentos de crédito hipotecario. Entonces, hay muchas cuestiones que te diría que juegan a favor de una herramienta que comparto todo tu diagnóstico de lo que señalabas al principio, y si eso vuelve, también contribuye naturalmente a que el mercado salga de la depresión que tiene en este momento. Eso se llama ciclo de vendedores y es porque ahí empiezan a aparecer los compradores y los vendedores son los que tienen el manejo de la situación. Esto impone en nuestra industria, sé que estoy armando mi red inmobiliaria Like Propiedades, impone Ujú. una nueva preparación, un nuevo entrenamiento de los likers, como digo yo, de los vendedores, para poder estar a la altura. O sea, ahora te transformás en una especie de asesor para armar carpetas de crédito, que es lo que viene. ¿Esto cambia sustancialmente el perfil del consumo del argentino de los últimos años a lo que viene, Guille? Sí, sí, si esto entra en la cancha, sí. Sí, porque por eso digo que es el game changer, ¿no? Es el factor que cambia el juego, porque naturalmente te saca si uno mira lo que fue el consumo en el 2022-23, yo decía que era un consumo con depresión, la gente tenía mucho malestar, Muy bueno. eh, pero bueno, lo usaba como ansiolítico, de voy a ver a Taylor Swift, voy al bar, voy al restaurante, Claro. la paso bien 2 horas, después vuelvo a casa y todo sigue siendo un bajón, no había imaginario de futuro. El crédito hipotecario lo que hace es volver a ponerte la mirada en el futuro, volver a generar proyectos. Entonces, desde el punto de vista cultural es muy relevante. Y por otro lado, bueno, tal vez inicialmente algunos sectores lo sientan, porque ya y no salgo todos los fines de semana, salgo uno por mes, ¿por qué? Porque hay que pagar la cuota, ¿no? Claro. Pero
Después es muy reactivante, porque reactiva la construcción y después esos nuevos hogares hay que llenarlos de cosas, de electrodomésticos, de lámparas, de muebles. Entonces, es un factor muy dinamizador de la economía. Y por algo, bueno, una economía como la americana, más allá del accidente grave que tuvo en el 2007 al 2009, digamos, en todo el sistema, lo que fue la caída de Lehman Brothers como ícono, digamos, pero el problema empezó mucho antes. Yo no dejo de ver The Big Short, una película que muestra el caso, la gran apuesta, ¿no? De una manera fenomenal. Y, pero sigue teniendo, como vos bien decías, 80% de su economía apalancada en el crédito hipotecario, ¿no? O la relación de la economía con el Claro. crédito hipotecario, ¿no? Mismo Chile, ¿no? Por eso no hace falta ir muy lejos. No, no. Entonces, está claro que si Argentina tiende a ser un país más normal, debiera ser con Uruguay. Digo, Uruguay hoy tiene 4% del PBI crédito hipotecario. Nosotros tenemos 0,2. 0,2. Sí, Paraguay tiene 1,2. sí. Y ahí surge otro mito, ¿no? Y los millennials, que hoy son los que están consumiendo real estate, alquilan, no tienen la idea esta que decías vos de propietarios, ¿no? No piensan en comprar su propiedad. ¿Qué pasa con los millennials? Falso, Falso, vamos. falso, Ayúdame, Guille, ayúdame con esto, dale. falso. Es un mito construido en base a la ausencia de la oportunidad. Claro, ¿qué iban a comprar si el salario promedio era $400 y sin crédito? Imposible. Claro, Digamos. se la gastan, Ahora, se la gastan. ahora lo que vas a ver es, a pesar de la enorme recesión que estamos atravesando, que es magnitud 2002, con caída de electrodomésticos 45%, construcción 30%, autos 30%, indumentaria 30%, shopping 30%, carne vacuna 18%, supermercados 8%, combustible 7%. A pesar de eso, lo que, lo que vas a ver es una recuperación del salario en dólares. Digo, porque algún tipo de paritarias hay, aunque no compensen toda la inflación que hubo. Y el salario formal que estaba en 460, 400 era el promedio considerando el informal, siempre al blue, ¿no? Que es el dólar que la Sí, gente hace las cuentas. sí, sí. Eh, ese salario ya hoy está alrededor de los $700. Si la cosa sigue como va, lo tenés en $1000 en breve. Entonces, duplicaste el salario en dólares y empieza a aparecer el crédito de bienes que obviamente como los inmuebles toda la vida en Argentina se vendieron en dólares. Entonces, empezás a tener más chance, por lo menos podés empezar a pensar en el tema. Vas a ver cómo aparecen los millennials comprando casa, porque hoy, aparte recordemos que hoy millennial ya tienen 40 años, ¿no? O Claro, sea, tienen familia, tienen chicos, necesitan en muchos casos, y además están pagando alquileres carísimos. Entonces, eh, si tienen la probabilidad, y si el dólar aparte se mantiene, no sé si en este valor, pero razonablemente con este superpeso que hay hoy, bueno, también calculo que algunos estarán, sobre todo clase alta, clase media alta, digamos, a BC1, C2, por ponerle la primera etapa, ¿no? Después podés ir al C3 con algunos otros modelos también de desarrollo, de otro perfil de construcción, etcétera. Pero algún canuto hay para desarmar, algún padre, algún tío, algún amigo que te dé el fee de entrada, no sé qué son, 20.000, 30.000, algo, más el hipotecario y bueno, empezás. Entonces, creo que eso que se olvidó, como se olvidaron tantas cosas, que nosotros lo vivimos en los 90, que no conocemos de aquella época, eh, 25 años, Guille. claro, fíjate que el gobierno va a poner la estatua o el busto, para decirlo con propiedad, Sí, de Carlos Menem en el patio de las Palmeras en La Rosada. Hay un montón de Menem dando vueltas ya otra vez. Entonces, lo que quiero decir es, no es igual, pero hay cosas que se inspiran en aquella época. aroma, aroma. Claro, entonces, eh, creo que tienen claro, y el ministro de Economía dice, por supuesto, que él cree en el crédito y lo sabemos, el rol del crédito, que primero lo que vuelve ya está volviendo, es el crédito corto para comprar zapatillas, electrodomésticos, ahora salió en banco para prestar para comprar una pick-up a las pymes, etcétera.
Y esta aparición del hipotecario, que es más plantar bandera casi, ¿no? Digo, todavía a 10% de inflación mensual todavía es alto, pero, o es alto el riesgo, digamos. Pero si vos tenés un escenario que, como están proyectando, digo, todo esto si todo sale bien, ¿no? Digo, aclaremos, que no es que está garantizado, No, ¿está no, bien? Eh, un escenario del año que viene, 30% de inflación interanual, como se está calculando, que eso es 2% de inflación mensual o algo por el estilo. Bueno, 2 más, si la tasa fuera el 8, arriba, digamos, y por ahí un poco menos, sigue bajando el riesgo país y demás. Y la verdad que va a ser tentador. Y, y los bancos van a salir, te diría que es como, hola, volvimos, ¿no? La manera de volver a presentarse de cara a la sociedad. aquí estamos, cambió el cliente. El Estado, Oh, ahora vamos a laburar claramente, de bancos, claramente, ¿no? Y claramente. quiero meterme un segundo en un concepto que vos planteaste para hablar de coyuntura, después nos vamos a algo más real estate, ¿no? Pero estamos hablando en realidad de real estate. Pero una vez te escuché hablar de algo que me pareció maravilloso cuando describías el nuevo formato de conducción de Argentina, hablabas de una startup. Me encantó. Sintetizalo Mm. eso, Guille. Me pareció maravilloso. Mira, pensando, nosotros veníamos midiendo mucho cómo estaba la sociedad, lo que no estaba claro es qué iba a hacer con eso, ¿no? Con ese nivel de decepción, de malestar, de desilusión, de desgano, de anomia, de apatía. Bueno, terminó votando la opción más extrema, aún sabiendo que tenía mucho riesgo, aún sabiendo que podía salir mal, de manera consciente, ¿no? Entonces, lo que hizo fue una apuesta grande, como se hace en una startup. Por eso digo que Milei es una startup que hackeó el sistema. Eh, ¿Por qué? Porque el sistema estaba insatisfecho. Digamos, el sistema estaba generando insatisfacción, no estaba generando malestar, como ocurre en muchas industrias que fueron hackeadas. La industria del transporte apareció Uber, la industria de la hotelería apareció eh, Airbnb. Airbnb, los modelos de oficina apareció WeWork. Ninguna desaparece, pero son hackeadas, digamos, son puestas a competir bajo otras reglas y entra un jugador nuevo, encontrando que hay una parte del mercado, un nicho de mercado que quiere una propuesta diferente, disruptiva. En general, las startups crecen con velocidad exponencial. Milei cree en eso, las exitosas, ¿no? Milei cree en eso, cree en lo exponencial. De hecho, él en 2020 estaba en el programa Fantino, digamos, y hoy es presidente. Che, compañero mío de Eh, laburo en Corporación América. claro, tal cual. ¿Te acordás que nos encontramos en Bueno, el... sí. Y, ¿Y cómo se sostienen las startups? Bueno, si los inversores creen que va a andar bien. Y para eso, ¿qué le miden? La cantidad de usuarios, si va creciendo en clientes. Entonces, hoy, ¿cuál es el gran activo que tiene Milei? Que 56% de la población lo apoya. O sea, tiene clientes, digamos, tiene usuarios, ¿no? Sí, Y por eso, digamos, los inversores también, o los que lo miran de afuera, dicen, bueno, esta startup puede andar, ¿no? Entonces, ahora, como toda startup, ojo que hay muchas que no andan. Harvard dice que solo 2 de cada 10 son exitosas. Eso sí. te muestra el learning histórico, ¿no? Pero bueno, por eso es una apuesta de riesgo que la sociedad decidió hacer y me parece que como esta vez fue la gente la que cambió el sistema, la que votó un hacker, digamos, nosotros tenemos que cambiar el mindset, digamos, porque te pegó un giro. Argentina pasó de estar regalada a carísima en dólares o cara en 5 meses. Pasó de tener un mercado de oferta donde ganaba el que tenía stock a un mercado de demanda donde gana el que sabe vender. O sea, mucho más parecido a lo que aprendimos en los 90. Yo a los que no lo vivieron les diría recuperen los libros de los 90. Totalmente. Porque hay que volver a poder fijar precios, hay que volver a cosas muy básicas, pero cuando el Estado estaba metido en todo, eso no se podía hacer. Bueno, ahora es, muchachos, pongan los precios que quieran, vendan lo que puedan. Yo no Bien, me voy a meter. bien. Y hablando justamente, nos instalamos en esto que estás delineando y hablando de tu laboratorio de tendencias, me encantó Alma Trends. Saludos a tu socia divina. ¿Cómo era el nombre? Lucía. Sí, la Almada. Sí, Alma. Eh, hablemos de tendencias, ¿no? Y hablemos de este contexto que está configurando hacia nuevas tendencias. ¿Hacia dónde va, y lo estarás viendo en tu laboratorio, el nuevo perfil del producto inmobiliario, el nuevo perfil del servicio inmobiliario? Yo creo, Gustavo, que
primero tenés un consumidor muchísimo más sofisticado, eh, que aprendió mucho, que tiene un nivel de demandas mucho más integrales, donde lo que era en su momento los amenities hoy está más planteado en la conceptualización de la propuesta, digamos, cuál es la propuesta de valor que me ofrece este proyecto o este desarrollo, ¿no? Ya no es, bueno, no sé, tengo gimnasio, no, pará. ¿De qué se trata la calidad de vida que yo puedo tener en ese lugar? ¿No? Tal cual. Creo que hay algo como construirme el render de mi vida, no del lugar, ¿no? Y bueno, sí. Entonces creo que Experiencia. hay una búsqueda, hay una resignificación del hogar después de la pandemia. Mm. Eh, Hay un cambio en la manera de pensar la vida, eh, una búsqueda bueno, Almatrens lo llama homing, ¿no? Como una calidez que está vinculada con haber estado en un refugio durante un año y medio o dos, y eso te deja marcado para siempre. Entonces, vos lo que vas a tratar es que ese refugio sea acogedor, que sea, como se dice en inglés, cozy, ¿no? Eh, entonces, creemos que así como las oficinas están pasando a parecerse a los hogares también empiezan a tener componentes de oficina, porque el home office es una realidad, no como la imaginaron muchos, que era home office full. Hoy te diría que el average, el promedio es 3-2, 3 días oficina, 2 días home office, lunes, viernes home office, martes, miércoles, jueves oficina, en general, pero ese espacio hay que tenerlo. Del mismo modo que las oficinas, hoy en muchos casos son pet friendly, digamos. Entonces empiezan a volverse más hogareñas e incluso el retail, nosotros lo estamos viendo girando de un retail muy hard a un retail más soft. Entonces esto implica un montón de cosas de diseño, de detalle. Van der Rohe decía que Dios está en los detalles. Entonces Mm. creo que hay una necesidad frente a este consumidor sofisticado y resignificado de prestarle muchísima más atención a la conceptualización y a la ejecución en los detalles. Mirá, y ahí surge justamente el concepto de valor. Nosotros veníamos instalados en estos últimos años en el precio, en precio cuidado, precio, ¿te acordás? Y Sí, hoy, sí, claro. en este nuevo mundo de márgenes y de costos y de competencia, entra el valor agregado. Y ahí me estaba acordando cuando vos hablabas, fuera de broma, nosotros nos conocimos en la década menemista. Yo trabajaba en Cencosud, en Jumbo, hacíamos, y vos estabas, nos conocimos ahí hace 20 y pico de años. Y en esa década, me acuerdo, y ahí volviendo por eso a admirar los libros de historia, ¿no? El branding, la marca, el significado, la experiencia, tenían un rol fundamental para generar ese valor agregado que se trasladaba al precio, que te permitía generar mejores márgenes. Eh, Hoy, el tema de la marca, ¿cómo impacta y cómo puede llegar a volver a impactar en el negocio inmobiliario? Si volvió el mercado, Gustavo, volvió el marketing. Si ahora hay que vender, hay que saber seducir. Entonces, y si encima llega a volver el crédito, que va a haber mucha más competencia, muchísimo más. Entonces, creo que en ese sentido vamos a vivir lo que aprendimos en los 90, que fue la gran revolución del marketing en la historia de la Argentina, vamos a ver un contexto reloaded, además atravesado por la transformación digital, con todo lo que eso implica, con la enorme necesidad que tenés de que las marcas sean coherentes y consistentes para ser creíbles, y eso requiere que funcionen como un sistema, ¿no? Digamos, que suenen como una sinfónica y no que metan ruido. Entonces, vos tenés que tener un concepto de identidad muy potente para después poder bajarlo de distintas maneras a cada una de las plataformas, que hoy son un montón. Digamos, tenés que tener, sí, Instagram es una lógica, TikTok es otra lógica, Twitter es otra lógica, un aviso en el sitio de un diario es otra lógica,
un cartel en la vía pública es otra cosa. Entonces, ahora, todo tiene que, en el fondo, converger a que se entienda lo mismo, a que el mensaje sea el mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también ahí va a requerir un nivel de sofisticación mucho mayor, porque no solo vas a tener un cliente que ya está más sofisticado, sino que aparte va a tener mucha oferta. Entonces va a estar mirando y comparando. Y esto requiere mucho más esfuerzo desde el punto de vista comercial y en algunos casos nuevos aprendizajes, porque cuando vos viviste en un mercado que no, digamos, que no había oferta o que había poca oferta, y encima después deprimido en el último tiempo, pero hubo una época que no estaba deprimido el mercado, había poca oferta, lo que vendías te lo sacaban de las manos. Ahora, si vos pasas a un mercado sobreofrecido, como puede ser el mercado americano, por ejemplo, bueno, digo, ahí vas a tener que extremar, mejorar, potenciar todas tus estrategias o tener una estrategia muy clara, digamos, una estrategia madre muy clara, y después precisar muchísimo las herramientas y los modos, ¿no? Es el qué y el cómo. Ahora, yo suelo usar una cita de Raymond Aron que decía, primero definamos el qué, después vemos el cómo. O sea, si vos no tenés una buena estrategia, ojo con la comunicación, pues podés terminar haciendo un desastre. Entonces, Correcto. primero definí qué querés decir, cuál es el mensaje, y después veamos cómo se dice eso. Vos sabés que esto lo cuento en mi libro. Dicho sea de paso, recomiendo el libro de Guille, que son maravillosos. ¿El último libro tuyo cuál es, Guille? El último se llama Humanidad Ampliada, Futuros Posibles entre el Consumo y la Tecnología. Es un libro que habla sobre la sociedad contemporánea global. Por supuesto, abarca también a la Argentina, pero es global. Post pandemia, digamos, con todo lo que implica la ampliación que generó nuestras posibilidades, el avance de la tecnología y también la confirmación de que el consumo es la otra herramienta que moldea la vida contemporánea, que muchos creyeron que en el encierro, después como termina todos en el campo, que se desaparecían las ciudades, que volvía la vida de Jane Austen, de las novelas de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, nada de todo eso. La gente volvió a comprar apenas pudo, primero digital, por el e-commerce, y después rápidamente volvió a las tiendas, a los shoppings, a los locales, y quedó recontra confirmado, podrá gustar o no, a algunos le podrá parecer mejor, otros peor, somos una sociedad de consumidores, el consumo es un factor de identidad, y entonces los dos vectores que están moldeando la época y que se retroalimentan son el consumo y la tecnología, y eso es lo que analizo en el libro. Bien, y yo decía, me tomo de eso, y decía que hoy el gestor inmobiliario es un especialista en marketing haciendo negocios inmobiliarios y va hacia un especialista en medios haciendo negocios inmobiliarios. Mirá cómo se ancla con lo que vos estás diciendo, con este contexto súper tecnológico, con esto de la competencia, de las marcas, del marketing. Eh, la verdad que espectacular, Guille. A ver, bueno, vos sabés que esto es gracias a Like Propiedades que nos permite este encuentro. Like, mi red de inmobiliarias que ya está en todo el país. Estamos en la Ciudad de Buenos Aires Norte, en Buenos Aires Oeste, en La Plata, en Bariloche, Rosario, Junín. Ahora vamos a estar en Córdoba. Y siempre alineados a esto. Mirá, justamente vos decías recién, ¿cómo haces para ser consistente con tu marca, ¿no? Yo hablo de ilusión de frecuencia, que es cuando vos tenés tantas fuentes de contacto, tenés que mantener la identidad, el perfil, la marca y ser consistente porque si no se te va de las manos, ¿no? Es, como decías vos, una sinfonía bien dirigida, bien orquestada. Guille, para cerrar nuestro real estate real de hoy, que la verdad que me pareció riquísimo, siempre te agradezco tu generosidad, sé que estás hasta las manos siempre. Te pido un cierre, a ver, con lo que quieras decir, con lo que se te ocurre, para que te escuchen todos los desarrolladores inmobiliarios, comercializadores, proveedores del mundo de la construcción. Guillermo Oliveto le habla al mundo del desarrollo y la construcción inmobiliaria. Si el crédito hipotecario vuelve como parecería que va a ocurrir, yo creo que la oportunidad es enorme, no la subestimaría de ninguna manera y empezaría a prepararme ya, lo cual implica updatear los conocimientos
y las definiciones que teníamos, porque la oportunidad va a estar, pero en un mercado completamente diferente, ¿no? Mucho más sofisticado, mucho más exigente y que va a requerir mucho pensamiento estratégico, primero, hasta para diseñar el proyecto. Una vez un coach que tenía me dijo, ¿quién es la figura más importante en un barco? ¿No? Preguntaba. Y uno decía, bueno, el capitán, otro los marineros, y se equivocan todos. La figura más importante es el diseñador. Porque si el barco no flota, no anda nada. Entonces, digo, ¿cómo cranear la idea en función de una profunda comprensión de dónde están hoy los clientes a los cuales puede llegar? ¿Qué requieren hoy estos consumidores, estos ciudadanos, ¿no? Estas personas, los seres humanos? Entonces yo empezaría por ahí y en función de eso, es al revés, ¿no? Che, ¿conseguiste terreno? Hagamos. No, pará. ¿Qué queremos hacer? Es el ¿Dónde hay una ¿Quién demanda? quién lo ¿Qué va a perfil? consumir? ¿Qué perfil tiene ese ¿Quién cliente? lo va a consumir? O Claro. sea, es consumer centric, ¿no? Lo que viene. Digo, Esto, si esto sale bien, vamos a consumer centric. Es perfecto. el consumidor claramente como la figura crítica en la cual va a haber que pensar y a partir de ahí diseñar todo lo demás. Yo en el libro lo llamo estrateligencia, pensamiento estratégico, eso que le dedicás antes de salir a producir o a generar el servicio para saber y que el resultado sea mejor. Guille, la verdad Claramente. que te agradezco, yo sé que estás siempre muy ocupado, siempre me dejas un ratito para estas charlas y te agradezco y bueno, como siempre digo, nos vemos siempre. Esto fue Real Estate Real, Guille, despedite y cerramos con vos la edición de Real Estate Real. Bueno, gran placer. A prepararse. Bueno, Abrazo grande. Chau, abrazo, chau. gracias. Gracias.